funcionarios del gabinete de gobierno, quienes darán una conferencia de prensa en estos minutos. No, pero iba bien, ¿no? Sí, la hizo bien. ¿Estamos bien? No me los han dado. Por ahí alguien me dijo que los tenía, pero no sé. Aquí se le va a estar metiendo la gente. Volví, Raúl, volví a estar. Hola, Marisa La Paz. ¿Sí? No. Golpe de esta cámara. Ahí en los comentarios. Los comentarios. Muy buenas noches. Iniciamos esta conferencia de prensa con las palabras del ministro de Gobernación, Mario Durán. Tengan todos buenas noches, pueblo salvadoreño que nos está viendo a través de los medios de comunicación, a los amigos de la prensa que están cubriendo en este momento, a todo el gabinete que se encuentra aquí, que es parte de la Comisión Nacional de Protección Civil. En este momento vamos a rendir informe al pueblo salvadoreño y a la Presidencia de la República, al presidente Nayib Bukele. Nosotros, como Comisión Nacional de Protección Civil y como presidente de la misma, hago informe al señor presidente. Señor presidente, en cumplimiento a lo dispuesto en la parte final del inciso 1 del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, informo a usted acerca del riesgo existente por la pandemia de COVID-19, a consecuencia de la declaratoria emitida por la Organización Mundial para la Salud, de que el COVID-19 es clasificado como pandemia debido a sus alarmantes niveles de propagación y gravedad, es que es indispensable considerar el impacto en la salud y vida de los habitantes de la República, cuya garantía constitucionalmente es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, es necesario tomar medidas por medio de la aplicación de mecanismos extraordinarios en el contexto epidemiológico a nivel nacional, por lo que, tomando como base el informe presentado por el ministro de Salud como ente rector en la materia, que describe la situación actual de evolución de la pandemia en el país, que está a días del colapso, en donde el número de contagios comunitarios actuales representa la etapa más compleja de las medidas de respuesta, es decir, aquella donde el virus potencia su capacidad de contagio debido a que es difícil saber con quién o cuántos contactos tuvieron los casos actuales o potenciales. De acuerdo con lo anterior, las medidas más efectivas
de la contención son el aislamiento para cortar la cadena de transmisión, ya que con ello se limita el número de personas infectadas, de tal forma que lo más adecuado, según la epidemiología, es el aislamiento de pacientes y la cuarentena de contactos, que retrasaría el momento de máxima incidencia de infección y disminuiría el número total de casos críticos que necesita la hospitalización. Motivo por el que, dado el elevado riesgo y peligro en que nos encontramos todos los habitantes de este país de propagación y transmisión del virus, considerando las capacidades institucionales en lo relativo a la protección civil y en materia de salud, es justificable y necesario continuar con las medidas de cuarentena en el marco de una continuación del estado de emergencia nacional. Para todo el pueblo salvadoreño, medios de comunicación, es una preocupación grande de parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, de todo el gabinete y de la República. Nosotros estamos dando un reporte ahora, nos hemos mantenido en reuniones permanentes y la situación, como yo lo repito, está a días del colapso. Ahora bien, la continuación del estado de emergencia nacional es absolutamente necesario y absolutamente aplicable. Por lo tanto, nosotros estamos dando este reporte a la Presidencia de la República y al Presidente. Continuamos con las palabras del ministro de Salud, Francisco Alaví. Muy buenas noches a todos. Hemos ido evidenciando cómo en el transcurso de esta semana y de estos últimos días la tendencia del crecimiento de los casos sospechosos de coronavirus, a continuación de esa dificultad del sistema de salud de poder dar solución a todos los casos que hoy por hoy se están generando, está llevando al sistema de salud a entrar a un colapso en el cual la insuficiencia de camas y la insuficiencia para poder dar y la provisión de servicios a todos los salvadoreños que llegasen a infectarse con coronavirus y a dar positivos a coronavirus, ponen una situación muy difícil al sistema integrado de salud y al sistema nacional, en el cual no vamos a ser capaces de poder dar atención médica a todos los pacientes. Este día queremos confirmar otro fallecido, un paciente de 55 años que se encuentra, pues se le cumplió todo el protocolo, no tenía antecedentes médicos. En ese sentido, el desarrollo de esta enfermedad continúa con la misma tendencia, un incremento. Hemos visto cómo los diferentes hospitales del sistema nacional y del sistema integrado de salud se están abarrotando de pacientes con infecciones respiratorias agudas. En ese sentido, el aumento de los casos sospechosos que estamos verificando en la gráfica va acorde a la cantidad de pacientes sospechosos que están recibiendo los diferentes centros de atención médica, lo cual va a generar que ese 20% de pacientes que requieren un tratamiento médico avanzado y que en algún momento pueden formar parte del tratamiento crítico, elevar la cantidad de letalidad. La única manera de disminuir es lo que la evidencia científica ya ha demostrado en múltiples ocasiones. Esa evidencia se sostiene y es el distanciamiento social, la restricción domiciliar, que van a la par de evitar adquirir la enfermedad. La única manera de no adquirir la enfermedad es no exponerse y cumplir las medidas de prevención, que son el uso de la mascarilla, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos y la nariz, y todas las medidas que constantemente hemos mencionado. Hemos visto cómo el personal médico de los diferentes hospitales y específicamente de las áreas operativas en el manejo de coronavirus están solicitando que se mantenga el estado de emergencia porque comprenden la cantidad de pacientes que se están acumulando y sobre todo porque comprenden las vías de transmisión de la enfermedad. En ese sentido, el personal está claro que a medida la población en esta semana, que es la máxima transmisión en base a todos los protocolos, si se expone la población, eso va a llevar a un incremento de casos, lo cual genera que el sistema se haga insuficiente, y es por eso que hemos evidenciado que estamos entrando en un colapso del sistema de salud. Si no tomamos las acciones directas, si no tomamos las medidas, esto va a generar que hoy por hoy no haya manera de poder atender a los salvadoreños con coronavirus. En ese sentido, le pedimos a la población que continúe con las medidas de restricción, que continúe con el distanciamiento social, que continúe con todas las medidas de prevención, porque es la única manera de evitar contagios de coronavirus. Continuamos con el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro. Tengan todos muy buenas noches. Es importante señalar que toda la semana hemos venido, desde el día jueves, se ha presentado una iniciativa de prórroga de la ley de emergencia a la Asamblea Legislativa.
Se han presentado, tal y como mencioné anteriormente, informes de parte de la Policía Nacional Civil, de parte de la Fuerza Armada, también se han presentado informes de parte de Gobernación y un plan de reactivación económica, tal y como se había solicitado. Sin embargo, ni siquiera entró al Pleno para conocimiento. No hubo modificación de agenda para conocimiento, sino los señores diputados tomaron la decisión de hacer un llamamiento hasta el día lunes a las 3 de la tarde, cuando la ley de emergencia vence este día a la medianoche. En todos los países del mundo están en emergencia. En nuestros países de la región, Guatemala acaba de restringir mucho más las medidas sanitarias que tenían. Costa Rica igual ha cerrado fronteras, Honduras también están más restringidos. Y nosotros en El Salvador pareciera que fuéramos un país fuera de lo que está ocurriendo en el mundo. Vivimos una pandemia decretada por la OMS y aquí estamos a punto de quedarnos sin una ley de emergencia. Recibido el informe que nos otorga la comisión y que acaba de leer el señor ministro de Gobernación, se han tomado las motivaciones y las ponderaciones contenidas en dicha acta de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a causa de la finalización de la vigencia de la última prórroga del decreto legislativo número 593, que culmina en esta fecha, 16 de mayo del 2020. También por las valoraciones que se realizan por esta presidencia de la República en torno a la situación actual de la pandemia por COVID-19, declarada así por la OMS como organismo internacional cuyas directrices está sujeto El Salvador, cuya gravedad nacional e internacional se consideran hechos notorios a causa de la propagación y mortalidad que ha ocasionado. De la circunstancia fehaciente de que la Asamblea Legislativa no se reunirá sino hasta el día lunes 18 de mayo del 2020 a las 3 p.m., y del hecho manifiesto de que la declaratoria de estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19 se vuelve necesario para que la administración pública continúe desarrollando las actividades de salud, protección, contención, erradicación y demás medidas que se han venido implementando para hacer frente al combate de la pandemia del COVID-19, aunados a la imperiosa necesidad de mantener un estatus de hecho y de derecho que garantice de manera eficaz la seguridad jurídica de la población, derivado de las normas contenidas en el decreto legislativo número 593, que en su oportunidad y con sus subsecuentes reformas prórrogas se han establecido como derechos adquiridos a favor de la población, y de conformidad al inciso segundo, que también leo: si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo, con base a lo cual el señor presidente de la República, a través de decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia. Por lo tanto, se mantiene todos los señalamientos contenidos en el decreto 593, es decir, no se ha tocado una coma con el fin de garantizarlo, de violentar ningún derecho constitucional, ya que así la misma norma lo establece. Se mantiene la estabilidad laboral que se determinaba el 593, se mantienen suspendidas las clases, suspendidos el pago de agua, luz, teléfono, cable, suspendidos los espectáculos públicos. En sí se mantiene justo la ley de emergencia como estaba decretada en su totalidad, solo es una réplica a fin de mantener la garantía de los derechos fundamentales de la salud y de la vida de la población. Estamos garantizando constitucionalmente a las personas, estamos generando seguridad jurídica, porque estamos seguros que las personas, a raíz del término del plazo que es esta noche de este decreto legislativo, los dejaban en un limbo jurídico en el que no sabían si el lunes tenían que mandar a colegios a sus hijos, si tenían que ir a trabajar temerosos de que los puedan despedir. Pues no, se mantiene la ley de emergencia y es decretado. Dicho decreto estará publicado en el Diario Oficial esta misma noche y entra en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana,
ya que la que está vigente vence a esa hora. O sea, un minuto después entra en vigencia este decreto ejecutivo. Gracias. Continuamos con el representante de la OPS-OMS en El Salvador, Carlos Garzón. Gracias, buenas noches. Hemos venido hablando en las diferentes conferencias de prensa y se ha venido haciendo así desde casi el inicio de la emergencia, y el tema no solamente es en El Salvador, sino es global. Y han sido varios los mensajes que se han transmitido desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido de que estamos frente a una emergencia bastante compleja y que requiere la unidad nacional y la solidaridad internacional. La región de las Américas hoy completó los 2 millones de casos y las 119,000 muertes. Es un tema complejo porque el crecimiento ha venido siendo similar al que se venía registrando en Europa, entonces no hay ninguna razón, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de pensar que vaya a ser diferente en El Salvador. El día de ayer explicábamos qué pasa con el crecimiento acelerado de los casos y la posibilidad de atenderlos. Es probable que el número de casos siga subiendo, como ha subido en todos los países, y definitivamente la manera de poder contener esto es con el acuerdo de todos los sectores y la colaboración de toda la comunidad. El llamado que hago es a que las personas hagan conciencia sobre la importancia de cuidarse y de cuidar a las personas con las que vive, de reducir el número de casos en la medida posible y de permitir a los servicios de salud prestar el mejor servicio que se pueda dar. Lamentablemente, la enfermedad genera un número de muertes y eso es inevitable. Lo que no está bien es que se puedan salvar vidas y hay mecanismos para hacerlo, y no tomemos las debidas medidas que podamos hacer para eso. Entonces, reitero, creo que es un momento para que se llame a esa unidad y a que trabajemos en conjunto por la salud del pueblo salvadoreño. Todos los países están entrando cuando han logrado disminuir su número de fallecidos después de casi 2 meses de traer cifras muy altas, y aún teniendo fallecidos están empezando a retomar la economía. Es una luz al final del camino y se está haciendo con muchas restricciones. Creo que aquí habrá que hacerse el mismo proceso, pero en la medida en que el número de casos viene subiendo, hay que realmente hacer conciencia sobre cuándo debe hacer eso, y el acuerdo entre todos los sectores debe ser fundamental para que se pueda retomar el curso de la vida sin que la salud se ponga en riesgo. Entonces, reitero eso, creo que hay que hacer un llamado a esa unidad nacional y a la solidaridad internacional, que serán fundamentales en este momento. Gracias. Escuchamos al ministro de Gobernación, Mario Durán. Solo quiero hacer y recalcar un punto en específico. En este momento nos encontramos en el punto más alto de complicación en El Salvador. La situación hoy es más crítica que nunca. La situación que hoy estamos viviendo esta noche es la más difícil que hemos tenido desde que inició esta pandemia. El Salvador ha tomado todas las medidas posibles y el presidente de la República, junto con todo el gobierno, ha tomado todas las medidas posibles. Pero en este punto, la situación es la más crítica que ha tenido El Salvador. Jamás en la historia de este país se han vivido momentos tan difíciles como los que hoy estamos viviendo. Comenzamos ahora con las intervenciones de la prensa hacia los funcionarios. Iniciamos con Federico Celedón, de Canal 6. Muy buenas noches, señores ministros. Básicamente una pregunta que se compone en dos. La primera es, ¿por cuánto tiempo estará esta ley o más bien este decreto ejecutivo vigente, y cuál es la base legal para evitar invasión de funciones? ¿No está el Ejecutivo invadiendo funciones del Legislativo? Y la otra pregunta ¿es necesario esto considerando que la ley de cuarentenas todavía no ha vencido y que la Asamblea había convocado para el próximo lunes? Muy buenas noches, Celedón.
Dos cosas. El artículo 24 autoriza específicamente al presidente de la República cuando la Asamblea Legislativa no esté reunida. Esta situación se da ya que a pesar de los múltiples llamamientos que se hizo de parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, estos no acudieron. Los llamamientos del Ejecutivo no son antojadizos. Obviamente estamos en el peor punto de la emergencia y simple y sencillamente la Asamblea Legislativa no hubo ni siquiera convocatoria, cuando han habido diputados que aún han estado llamando por lo menos a sentarse y discutir el tema. No ha existido convocatoria, ni siquiera se ha entrado a conocer la iniciativa que presentó el Ejecutivo. El artículo 24 dice literalmente: si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar estado de emergencia. Y te añade: el decreto de estado de emergencia no implica la suspensión de las garantías constitucionales. Quiero hacer esa aclaración. Es decir, no hay una violación de garantías constitucionales. Es por eso que lo único que se está haciendo es retomando la ley de emergencia que está en vigencia en estos momentos y se va a tirar durante 30 días más. Se ha decretado la emergencia durante 30 días más. Entonces, este decreto será informado a la Asamblea Legislativa. No hay intervención de funciones, está claro y delimitado justo aquí en la Ley de Protección Civil. Continuamos con la pregunta de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas noches. Si bien hay una ley de emergencia, bueno, si bien nos encontramos en una emergencia, la Asamblea Legislativa tiene programada sesión plenaria para el próximo lunes a las 3 de la tarde, como ustedes lo mencionaban. ¿Por qué no esperar entonces hasta esa fecha para que se decidiera la prórroga, tomando en cuenta que existe la ley de cuarentena y que esta todavía no ha vencido? Y una segunda pregunta. Este estado de emergencia también incluye lo que se ha venido pidiendo desde diferentes sectores, que es un plan de reactivación económica. De atrás para adelante. Como únicamente estamos retomando la existente para no violentar ningún derecho o pretender entrar en funciones de lo que es el legislativo, lo único que se está haciendo prácticamente es tomando la ley de emergencia que se encuentra vigente, retomándola tal y como está. Esta no incluía un plan de reactivación, pero ese plan de reactivación ya fue presentado a la Asamblea Legislativa en su momento cuando se presentó la iniciativa de ley pidiendo la prórroga. Respecto de la ley de cuarentena, quiero que entendamos que son leyes muy diferentes. La ley de cuarentena determina restricciones específicamente y las medidas sanitarias que deben de tomarse. La ley de emergencia lo que te determina es, primero establecer que estamos en un estado de emergencia decretado a raíz de la situación que está viviendo el país, la cual te autoriza, primero, para que podamos establecer el poder utilizar los fondos específicamente para la emergencia. Es decir, los fondos del Estado podrán ser dirigidos directamente para la emergencia, es decir, el pago de los insumos, tanto de los hospitales, la construcción de los hospitales, la reconstrucción de todo nuestro sistema hospitalario, los utensilios de los médicos, para eso se utiliza. Además, pues obviamente también para que la población, garantizarle a la población que mientras exista una cuarentena domiciliar no pueden ser despedidos. Además también el que se han suspendido las clases, que se han suspendido también el pago de luz, agua, teléfono, los espectáculos públicos, todo eso. Eso es lo que realmente, entonces es diferente. La ley de cuarentena te determina cuáles son las restricciones dentro de tu cuarentena domiciliar o cuarentena aislada, dependiendo en cuál te estés llevando. Finalizamos con la pregunta de Cristóbal Ayala, de Canal 33. Buenas noches, señores funcionarios. Solo consultarles. En el caso, la Asamblea dice no está sesionando con normalidad, es decir, lo único fue que no se programó la sesión en el momento en el que el Ejecutivo lo solicitó. Es decir, de alguna manera no hay una especie de rompimiento constitucional, del orden constitucional en este sentido, secretario, porque, como ya decía, la Asamblea fue eso, no programó nada más la sesión que el Ejecutivo había solicitado. Gracias. Voy a iniciar diciendo que esta ley es del 2005. Esta ley fue aprobada en los tiempos de Arena, cuando fue la presidencia de Arena y tenían la mayoría de diputados de Arena.
Es decir, que es una ley nueva que contempla situaciones como la actual. Quiere decir, por ejemplo, que si en estos momentos nos invade un país, esto es a manera de ejemplo, en una guerra, el presidente pueda tomar la decisión a raíz de un informe de la Comisión de Protección Civil de decretar el estado de emergencia. Esta es la situación. Nosotros, quiero decir, no es antojadizo el requerimiento o la necesidad de la ley de emergencia. Se ha justificado a través del informe, que es un informe que obviamente tiene la Asamblea Legislativa de cómo está la situación, que todos los países del mundo tienen decretado un estado de emergencia y simple y sencillamente estamos en un momento donde la Asamblea Legislativa decidió dejar de lado una emergencia, porque están justificando la cuarentena cuando no tiene nada que ver. Por favor, quiero que entendamos la diferencia entre la ley de cuarentena y la ley de emergencia. Es imprescindible mantener una ley de emergencia dentro del país para garantizar la seguridad jurídica de la población. La población debe tener cierto si el lunes lo van a despedir porque no ha llegado a trabajar. La población debe saber si debe mandar a su hijo al colegio o no. Toda esa seguridad jurídica la da la ley de emergencia. Debemos de saber si podemos seguir o no invirtiendo en los hospitales o simple y sencillamente vamos a parar los trabajos porque la Asamblea Legislativa entiende de que no hay ahorita una emergencia, cuando en el país, en todos los países del mundo, existe un decreto de emergencia, no emitido directamente solo por cada país, sino también por la Organización Mundial de la Salud, que ha decretado la pandemia mundial. Entonces, no hay ninguna intromisión de parte del Ejecutivo, lo que estamos simple y sencillamente garantizando y dándole cumplimiento a la Constitución y a las leyes secundarias que nos lo permiten. Como dije, vamos a utilizar todas las herramientas necesarias para poder garantizar la salud y la vida de la población. ¿A qué costo vamos a seguir aguantando un tema político? Esto se volvió un tema eminentemente político de parte de la Asamblea Legislativa en el momento que creen que ya no hay un estado de emergencia, solo falta que decreten que ya no existe estado de emergencia. Entonces, creo que es importante dar la seguridad a la población. Damos por finalizada esta conferencia de prensa del Gabinete de Gobierno. Agradecemos a todos por su cobertura y su asistencia. Feliz noche. Fuera.